Bienvenido, mi querido estudiante, de nuevo a nuestras clases complementarias virtuales en el área de ciencias naturales. Quien les habla es el profesor Johnny Rodríguez López y compartiremos hoy día un nuevo tema en el área de ciencia. El tema que tocaremos hoy será el sistema óseo. Como pueden observar en las imágenes, vamos a hablar del esqueleto humano, que es el aparato locomotor. El aparato locomotor nos permite movernos y a la vez da estructura y soporte al cuerpo y a nuestros órganos internos. Ahí podemos observar que podemos movernos cuando hacemos ejercicio o diferentes actividades físicas, como el caminar. El esqueleto humano. ¿Qué es el esqueleto humano? Es el conjunto total y organizado de piezas óseas que proporciona al cuerpo humano una firme estructura multifuncional, que es la conmoción, protección, contención y sustento. Todos los huesos están articulados entre sí, formando un continuum soportados por estructuras conectivas complementarias como ligamentos, tendones, músculos y cartílagos. La definición del hueso. Un hueso es el resultado del trabajo conjunto de diferentes tejidos, que es un hueso tejido óseo, cartílago, que es tejido conectivo denso, epitelio, tejido adiposo y tejido nervioso. Por tal razón, se considera cada hueso como un órgano. El conjunto de huesos cartílagos constituye el sistema esquelético. El sistema esquelético, como van a poder observar, aquí tenemos acá el esqueleto humano, tanto en la parte delantera como en la parte anterior y posterior. División del esqueleto. El esqueleto se divide en dos partes. El esqueleto axial, que son los huesos situados a la línea media o eje, y ellos soportan el peso del cuerpo como la columna vertebral. Se encarga principalmente de proteger los órganos internos. Y el esqueleto apendicular, que son el resto de los huesos pertenecientes a las partes anexas a la línea media, apéndice, concretamente los pares de extremidades y sus respectivas cinturas, y ellos son los que realizan mayores movimientos como el carpo de la muñeca. Ahí podemos observar a los dos esqueletos, el axial, que está compuesto por 80 huesos aproximadamente, que hay huesos en la columna vertebral 26, huesos en la cabeza que son 29 y huesos del tórax 25. Ahí te van a poder ver cada uno de las subdivisiones de los huesos. El esqueleto apendicular tiene 120 huesos, de la cintura escapular 4 huesos, huesos de las extremidades superiores 3 por 2, y en los miembros superiores pectorales 64. En los miembros inferiores y pélvicos 62 huesos. Ahí podemos observar la imagen. El sistema óseo estructuralmente está formado por cartílago y huesos que son tejidos conectivos. Este tejido posee células vivas compuestas por colágeno. Ahí podemos ver. En esta parte vamos a hablar principalmente del cartílago y después de los huesos. Entonces, ¿qué es un cartílago? El cartílago está formado por condrocitos o células vivas, proporciona sostén, flexibilidad y unión a los huesos, cubre las terminaciones de los huesos, sostiene partes flexibles de la nariz y los bronquios, une las costillas al esternón, amortigua choques como en la rodilla y forma los discos de intervertebrales. Perdón. Ahí podemos ver que el cartílago de la nariz es esta parte de acá, el hueso, y comúnmente cuando nos agarramos la nariz, cuando tenemos gripe, podemos notar que esa parte es blandita. ¿Por qué? Porque está formado por cartílago. Células del cartílago. Ahí pueden observar. Este es un dibujo microscópicamente de cómo está formado nuestro cartílago. Ahora hablamos de los huesos. Los huesos son un tejido vivo que posee depósitos de sales de calcio que se acumulan en una matriz extracelular. Está cubierto por una capa gruesa llamada periósteo
que posee varios vasos sanguíneos y se comunica con el interior y a través de unos canales llamados conductores de Haber que transportan oxígeno y eliminan desechos. Sostienen nuestro cuerpo, protegen órganos delicados y nos ayudan a movernos. Los huesos están formados en su mayor parte por calcio, ¿no? Que generalmente lo encontramos en la leche, pero también en alimentos saludables que ya hemos visto en temas anteriores. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? En el cuerpo humano existen entre 206 y 208 huesos. 26 en la columna vertebral, 8 en el cráneo, 14 en la cara, 8 en el oído, un hueso y oides, 25 en el tórax, 64 en los miembros superiores y 62 en los miembros inferiores. La composición interna de un hueso. Ahí podemos observar la composición interna que tiene un hueso, que es un hueso esponjoso, un hueso compacto. Tenemos al perióstito, la médula ósea y la sección de un hueso. ¿Cuál sería su estructura? ¿No? Ahí tenemos la imagen como la estructura de un hueso. El periósteo o membrana fina conjuntiva que recubre todo el hueso. También tenemos al tejido compacto que parte desde los extremos o epífisis y se engruesa en el centro o diáfisis. El tejido esponjoso que se ubica en la epífisis y constituye la médula ósea. También tenemos el canal medular que se encuentra ocupado por la médula ósea. En la médula ósea roja se encuentran los eritoblastos, de los cuales se originan los eritrocitos. Ahí podemos observar dónde está el tejido esponjoso y dónde está el canal medular. Los huesos están formados por tejido óseo representado por células llamadas osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. ¿Qué son los osteocitos? Son los encargados de mantener la vida y la estructura ósea. Los osteoclastos son células grandes que están en la superficie del hueso, lugar donde se produce la reabsorción del tejido óseo. Los osteoblastos están presentes en zonas donde se requiere nueva formación de hueso, por ejemplo, en los casos de fracturas. Ahí tenemos la imagen interna de un hueso. ¿Cuáles son las funciones que tiene entonces el hueso? Sostén. ¿Por qué? Porque en el esqueleto es la estructura del organismo que da sostén a los tejidos blandos y provee los puntos de inserción para los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos. Su otra función, ¿cuál sería entonces la función principal de la estructura del cuerpo humano? De sostener nuestro cuerpo. Otra función que tiene es la protección. El esqueleto de lesiones a los órganos internos más importantes, nos protege. Podemos ver que el esqueleto está por fuera de nuestros órganos y nos protege. Tiene asistencia en el movimiento. La mayoría de los músculos esqueléticos fijan los huesos cuando se contraen, traccionan de estos para producir un movimiento o el movimiento. Ahí podemos observar la imagen de los huesos cuando una persona está en movimiento. Funciones. La homeostasis mineral, el tejido óseo, numerosos minerales, especialmente calcio y fósforo, lo cual contribuye a la solidez del hueso. Ahí podemos observar, una de las funciones del hueso es la homeostasis mineral. Tenemos otro que es la producción de células sanguíneas dentro de algunos huesos, un tejido conectivo denominado médula ósea roja, que produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, llamado hemopoiesis. Ahí tenemos la imagen de la médula ósea roja también. Y otra función es el almacenamiento de triglicéridos. La médula ósea amarilla está constituida principalmente por los cuales almacenan triglicéridos. Estos son una reserva potencial de energía química, ¿no? Ahí tenemos el almacenamiento de triglicéridos. Clases de hueso. Tenemos los huesos esponjosos, que es ligero, rico en vasos sanguíneos y muy poroso. En él se encuentra la médula ósea donde se originan los linfocitos o glóbulos blancos.
También tenemos el hueso compacto, es denso, fuerte y proporciona el sitio de unión de los músculos, ¿no? Ahí tenemos la estructura o el dibujo de un hueso. Clases o tipos de hueso. Tenemos principalmente los huesos largos, cortos, planos y regulares, ¿no? Ahí podemos observar los diferentes tipos de hueso o clases de hueso, pero también podemos encontrar, aumentando un poco más a esta clasificación, a los huesos sesamoideos. Comenzamos con los huesos planos. La función de los huesos planos es proteger los órganos internos como el encéfalo, el corazón y los órganos pelvianos. Los huesos planos son algo aplanados y pueden brindar protección como un escudo. Los huesos planos también pueden proporcionar áreas grandes para la unión de los músculos. Frontal, parietales, occipital, omóplato, esternón y el ilíaco. Ahí podemos observar cuáles son los huesos planos. Los huesos planos protegen órganos internos. ¿Qué órganos nos protegen? Podemos observar acá en la gráfica todo lo que está por dentro, ¿no? Tenemos ahí el esternón, tenemos la escápula, los huesos craneales y las costillas. Huesos largos. Los huesos largos son anchos e incluyen el fémur, el hueso más largo del cuerpo, así como los huesos relativamente pequeños en los dedos de las manos. La función de los huesos largos es soportar el peso del cuerpo y facilitar los movimientos. Los huesos largos se ubican principalmente en el esqueleto apendicular e incluyen huesos en los miembros inferiores, la tibia, el peroné, el fémur, los metatarsianos y las falanges y los huecos en los miembros superiores, el húmero, el radio, el cúbito y el metacarpiano y los falanges, y las falanges. En los principales tenemos el fémur, falange, la tibia, el peroné, el húmero, el cúbito y el radio, ¿no? Este es el hueso más largo que tenemos, es el fémur. Los huesos largos soportan el peso y facilitan los movimientos, ¿no? Acá tenemos la imagen de diferentes huesos largos que tiene el cuerpo humano. Con esta parte vamos a terminar la primera parte y después continuamos con la segunda parte.